Desde un pueblo de más al norte, Manuel Spataris y Yanina López conversan y comparten sus lecturas de libros que invitan a conocer el universo literario de los herederos de las sagas vikingas. Bienvenido y bienvenida a este viaje por Letras Nórdicas, el podcast que te acerca al placer de leer literatura escandinava. Siete mujeres se reúnen en un espacio blanco. Después de dudarlo mucho, se dan cuenta de que están muertas. Poco a poco van desapareciendo los sentidos, la sensación de tener un cuerpo, de ser un género. Cuando llega la última y más joven, Ulrika, de 17 años y originaria de Salzburg, las otras mujeres le ofrecen el orgasmo de su vida, casi para acceder al placer físico del que pronto solo tendrán vagos recuerdos. Las mujeres discuten si han llegado al cielo o al infierno en el contexto de las interpretaciones que hace la rusa Polina de las visiones del místico Swedenborg. Las siete tienen edades y orígenes muy distintos. Por ejemplo, la bien acomodada Nina, de Marsella, estaba embarazada de gemelos. A Rosa, una mujer pobre de Brasil, le trasplantaron un nuevo corazón. Shlomith, judía de Nueva York, era artista de performance y anoréxica. Y es quien más tiempo mantiene la palabra. Quizás sea ella quien gobierna esa extraña comunidad de recién muertas. Habrá que averiguarlo. Las mujeres tienen el inglés como un torpe idioma común. Al final, resulta que pueden comunicarse incluso sin conocer el idioma de la otra. Esto también pone en otra posición a las más débiles, pero quizás puedan apoyarse mutuamente cuando cada una tiene que ahondar en sus propios recuerdos de lo que pasó antes de la muerte. ¿O tematiza la autora el poder y el abuso, la pobreza y la riqueza, el género y el cuerpo para mostrarnos, entre otras cosas, que todo ello recae sobre cada individuo sin dejar de ser único? Es decir, sin importar cuán conectado se esté con una comunidad. Pues en esta novela hay mucha amargura unida a un sistema que priva al individuo de toda individualidad. Oneirón es una palabra griega que significa sueño o alucinación. El encuentro en la gran nada blanca, el lugar no lugar, es solo un sueño en la cabeza de una mujer individual, de cada mujer, que nos hace enfrentarnos a diversas emociones. Oneirón, novela de Laura Lindstad, publicada en español el año 2022. Buenas tardes, queridísimo Manuel Spataris. ¿Cómo estás? Estoy en una sala blanca, completamente blanca, sin entender por qué estoy aquí. Oye, ¿estamos en el limbo? ¿Dónde es que estamos? Sí, no sé, porque él incita a pensar sobre un limbo, pero es un limbo con 7 personas, solamente 7 personas. Claro, todas mujeres. Y claro, pero en realidad sin ningún vínculo, ¿no? No son amigas, no se conocen, Claro. y están metidas en este limbo blanco, raro, y escuchan a veces voces que dicen Oneirón, Oneirón. Es como bien místico, bien mágico, ¿no? Bien loco. Es una novela, digamos, yo creo que es la novela que trata de abarcar más cosas que hemos leído. No habíamos leído nada que se parezca siquiera. Sí, no, y esa es la verdad. En realidad sí, ¿no? Es una novela con mucha fantasía de la escritora finlandesa Laura Lindstad. Sí, un momento onírico justo después de la muerte del cuerpo, se podría decir, ¿no? Obviamente abarca tanto que también podemos decir de entrada que trata de alguna manera de las relaciones que se pueden establecer con similitudes y diferencias entre mujeres de distintas
culturas con distintos orígenes, sobre sus historias de sueños que han tenido, lo que condujo a la muerte y por lo tanto sobre la vida que hubo anterior a ella, ¿no? Claro, porque a pesar de que son historias muy diferentes, el libro te invita a buscar estos denominadores comunes, ¿no? Que están entre estas dos chicas. Todas son mujeres, y hay uno. Quizás con pasiones diferentes. Hay una que tiene una voz más fuerte, como tú dijiste en la introducción. Ajá. Y luego tenemos... o sea, hay unas cosas que se podrían discutir desde nuestro punto de vista. Ahora Claro. y no sabemos si es que hay una intención de la autora de poner a algunos de las personajes en una especie de nichos, ¿no? Quizás un poco trillados, no sé. Lo iremos viendo con el paso del tiempo aquí, de un tiempo que podemos definir con un reloj, cosa que ellas no pueden hacer en esta especie de limbo que... Claro. ¿Pero quiénes son las mujeres? ¿Cómo se llaman? Para ir, digamos, ordenando un poco esto. Vayamos por ahí. Hay 7 mujeres. Una es Rosa Inmaculada, de Brasil, una mujer pobre a la que le trasplantan un corazón. Y es la primera que pronuncia la palabra Oneirón. Sí. Y le suceden cosas, ¿no? Claro que una vez pronunciada esa mística palabra. Como que un demonio se empieza a apoderar de las cosas. Y bueno, después tenemos a Shlomit, que es neoyorquina, es judía. Y bueno, y en su texto, o sea, su declaración, por decirlo así, ¿no? Su testimonio habla mucho de la cultura judía en el libro. Así es. Y lo critica desde algunos puntos de vista. Claro. A pesar, digamos, de que o sea, su obra se trata también, o sea, su arte trata de explicar y ciertas... trata de explicar ciertas conexiones entre algunas enfermedades y la cultura que existe. Claro. Y la cultura judía. Y su performance consiste en exponer su cuerpo, ¿no? Claro. Su cuerpo anoréxico. Anoréxico. Tenemos a Polina, claro. que es rusa, sí. Una mujer culta, ¿verdad? Que tiene cosas ahí para decir, algunos problemas con el alcohol. claro. Bueno, no algunos, muchos. Y también tenemos a una mujer de Países Bajos cuyo nombre me resulta casi impronunciable. Sí, porque no tiene una sola vocal y muchas consonantes. Tiene 4 consonantes de un viaje, una I y luego una S. Entonces, veamos si decimos algo así como Bilgis. De Países Bajos. Yo tengo como la impresión de que no es precisamente la que más se habla en la novela. No, porque igual ella es como más calladita también en la novela, ¿no? Es una señora con plata, sí, como que no dice más de lo que tiene que decir. Y a uno le queda la impresión de que ha sido observadora. Sí. Bueno, tenemos a Maimuna de Senegal, una chica que soñaba con venirse a Europa y ser modelo. Yeah. Al parecer, digamos que es muy bonita. Muy bonita, Muy claro. bonita, claro. Y bueno, le pasan cosas que yo creo que no le pasarían. Le pasan cosas a ella que no le pasarían ni a Polina ni a Shlomit. Y ahí el libro también como que se hace interesante para discutirlo, Exacto, ¿no? Hablando exacto. entre nos. ¿Y quién es Ulrika? Ulrika es una joven niña. Ella es austríaca, que... Bueno, es la más joven, ¿no? La que llega claro. es la que llega al final, ¿no? Es la última, claro. Es la última. Y tenemos Nina de Francia. La que tuvo o no tuvo en realidad gemelos. Claro. Estaba embarazada de gemelos, sí. ¿no? También una mujer bastante acomodada, ¿no? Muy acomodada, con su marido francés. Digamos, tal vez la aparentemente familia perfecta. Claro, sí, ¿no? Y ahí hay cosas que quizás, o sea, empezando a hablar un poco sobre el libro ya, hay cosas que quizás uno dice, pero digamos, esto es como ya lo conocíamos antes. Claro. Sí, pero después, cuando el libro se va desarrollando,
se hace quizás un poquito más interesante, ¿no? Y esto sucede, la época, lugar, ambiente. Bueno, el ambiente está clarísimo, es difusamente claro esto, ¿no? Están en un espacio, se podría decir que imaginado, no sabemos Eso es lo si que imaginado o no imaginado, es un lugar, no lugar, ¿no? ellas mismas se preguntan qué es, ¿no? Claro. Dicen ¿no? en el libro, te dicen, no, estamos en el infierno, ¿dónde estamos? Y no saben dónde están en realidad. Claro, y como decíamos ya, como sea, de todos modos es un espacio o un lugar común para las 7 mujeres, ¿no? Después de su muerte física, pues en esa especie de tránsito, ¿no? Tal vez ese tiempo-espacio no definido para los cuales no tenemos palabras entre la vida y la muerte. Y es allí donde las 7 mujeres cuentan sus historias, ¿no? Y van a revivir a lo largo de la novela los detalles no solo de sus vidas, sino que también de sus muertes que acontecieron en diferentes partes del mundo. Sí, acontecieron en diferentes partes del mundo y son de una u otra manera un poco violentas, ¿no? Son muertes que... Sí, bastante violentas. Claro, y eso lo tienen también en común. Sí. O sea, y como que van entendiendo poco a poco, que se dan cuenta de lo que pasó, ¿no? Cuando están ahí tampoco ellas no saben no saben que están muertas. Claro, no saben que están muertas, Claro. no saben por qué están ahí. Claro. ¿no? Es todo muy, muy raro al comienzo, ¿no? Así que ya empezamos a echarle condimento al libro y tenemos aquí un buen cajón con harto simbolismo, diría yo. Cantidad enorme, ¿no? Y digamos desde ya que estamos hablando de algo así como 400 páginas. 400, casi 600 páginas, con aderezos, diría yo, porque hay, digamos, muchos textos también que vienen y de una u otra manera te explican un poco ciertas partes del libro. Sí. Ya entraremos en el estilo, ¿no? Bueno, la novela, ya lo hemos dicho, aborda temas profundos, ¿no? Digamos, porque se habla de la vida, de la muerte y de la identidad. Sí. ¿no? De estas 7 mujeres, por lo menos, ¿no? Que se encuentran en el lugar no lugar. Y a través de sus relatos y reflexiones, tal vez la autora se pregunte cosas sobre el sentido de la vida, la memoria, las conexiones y no conexiones entre las personas, ¿no? La novela tiene una estructura que mezcla elementos de realismo y fantasía. Hablar de gente que está relacionándose y que tiene voz, ¿no? Que tiene palabra, que piensa en un lugar entre la vida y la muerte, ya es de alguna manera mágico. Sí, es un realismo mágico a la finlandesa, diríamos nosotros. Más bien, ¿no? Claro, sí. pero hay cosas también que me hacen recordar un poco del teatro, ¿no? O sea, este escenario con 7 mujeres, digamos, en un fondo blanco, conversando sobre lo que les pasó, contando su historia. O sea, fácilmente también podría adaptarse al teatro. Al teatro. Bueno, fácilmente no sé, porque es larguísimo. Hablan muchísimo, ¿no? Particularmente Shlomith. Sí. Ella tiene la voz cantante ahí en ese grupo, ¿no? Es una mujer con muchísima experiencia, viene del mundo del arte, así que se maneja muchísimo. La novela invita de alguna manera a ciertas reflexiones que yo creo que es donde más nos vamos a detener, porque una vez que hablemos del estilo, yo creo que lo que nos resta es hablar de qué impresiones tenemos de la novela y qué reflexiones hacemos. A mí me gustaría, Manu, que para que nuestros auditores conocieran un poco antes de entrar en el estilo y los recursos narrativos del Instat, si pudieras leer un pasaje de la novela para que quede como el gustito, ¿no? Por supuesto que sí. Quisiera decir una cosa antes, de que traducir del finlandés al castellano yo creo que es una tarea muy difícil. Yo no conozco finlandés, es un idioma con una gramática y una estructura totalmente diferente a las lenguas latinas. Claro. Y a las lenguas germanas también. O sea, se diferencia muchísimo. No, construyen de otra manera, con casus. Tienen más casus que... ¿Tendrán más casus que el alemán? No sé, pero es un idioma muy, muy, muy... es único, por decirlo así, muy raro. No se parece a nada.
Y hacer esa traducción ha sido un muy, 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 muy buen trabajo, diría yo. Sí, sobre todo cuando hablamos de tantas páginas. Claro, ¿no? así que mis respetos a la traductora. Así que con mucho... Igualmente. Espérense un segundo, me voy a sacar los lentes para poder leer mejor. Shlomit se prepara para compartir su información por sexta vez. Ulrika fue la última en llegar. Como es de adivinar, estaba alterada por lo que acababan de hacerle, aunque había sido enormemente placentero. O quizás por eso. Era lo más sensual que nadie le había hecho jamás. Hanno no era capaz de algo así. Hanno era Hanno. Y ahora esa mujer espantosa lo había hecho. Por sorpresa, a la fuerza, con la ayuda de un grupo numeroso. Y aún así, la experiencia no había sido en absoluto desagradable. Algo así puede ocurrir dormida, en sueños. En los sueños puedes acabar en orgías, en promiscuo apareamiento con absolutos extraños. Pero ahora no es de noche, y Ulrika no duerme. Eso lo comprende, apenas. Aturdida, examina a cada una de las mujeres sentadas a su alrededor. Aguarda, abre la boca, la cierra, y cuando nadie cree conveniente hacer nada, ni un gesto, cuando nadie considera necesario soltar ni una palabra, aparecen los sentimientos. La rabia, el primero. Uy, uy, uy. Estábamos tú leyendo, yo escuchando al narrador o narradora de esa escena, que es la llegada muy particular de Ulrike al espacio onírico ese. Pues la reciben con un orgasmo, ¿no? Produciéndole un orgasmo a la chica, ¿no? Claro, es un orgasmo donde las otras 6 mujeres participan, claro. Es un comité de bienvenida orgásmico. Al lugar de la muerte. Al lugar de la muerte, a este lugar blanco, a este limbo, no sé cómo llamarlo porque también no se puede llamar. Y bueno, antes de irnos a las reflexiones, también aquí con este ejemplo tratamos de ilustrar un poco el estilo, ¿no? Claro. Que, o sea, siempre, digamos, te va dando abono a imaginarte cosas que a lo mejor no te habías imaginado antes. Claro. Bueno, decir primero, Manu, muy de acuerdo, que es una historia cuya narrativa no es lineal, ¿no? La historia se desarrolla de manera que no sigue una cronología convencional. Y esto, claro, hace que una persona, un lector, pueda explorar diferentes momentos, ¿no? de la vida de las protagonistas. Un poco sus experiencias en el más allá y las que estuvieron antes de llegar el más allá, o sea, más acá. Es una parte muy polifónica también, ¿no? Sí, polifónica de todas maneras, o sea, que aquí tenemos las voces las experiencias de las mujeres contadas por una especie de narrador omnisciente, que no son ellas. El narrador no se sabe quién es, quizás puede ser una especie de Dios, ¿no? Que te cuenta la historia sin tiempo. Y claro, y cada mujer va compartiendo la perspectiva de su historia y dándose cuenta de lo que en realidad le pasó. Porque hay una reflexión también a lo largo de las historias. Como ¿no? que reflexionan ya, ¿no? de una mirada más lejana, ¿no? Claro. A sus propias experiencias. Claro. Y bueno, después tenemos estos flashbacks que a través de los recuerdos y las personas van reviviendo los momentos que fueron significativos en su vida, ¿no? Y van dándose cuenta ahí también. Hay cosas que ahí como que les cae la teja un poco. Ah, esto pasó. O llegó esta persona. O yo estaba en realidad ahí. Como una revisión, ¿no? Una revisión de la historia propia, ¿sí? ¿no? Claro. Interesante. Claro. Y bueno, y un poquito de simbolismo también, donde o sea, utiliza símbolos que nosotros vamos reconociendo quizás, ¿no? Que tienen que ver un poco con la religión, con la cultura, digamos. Sí. Ella tiene atributos y símbolos que va usando como para
para ir guiando, ¿no? Como una especie de lazarillo, nos va poniendo ciertas pistas para que nosotros nos demos cuenta y familiarizarnos también con la historia un poquito más, ¿no? Sí, y tiene toda esta cuestión también, Manu, de la ambientación en el más allá, que yo creo que es un recurso que ella agrega para darle un toque más como surrealista a la historia, ¿no? Bueno, eso permite que a través de la novela se puedan explorar algunos temas más existenciales de una manera diferente, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte en realidad? ¿Qué es la identidad? ¿No? Sí. Sí. ¿Qué es el ser? O si existe. Porque en el fondo si quizás... siquiera existe. Claro. Porque cuando te mueres es como decir, bueno, yo en realidad no... Todo lo que tenía ya no existe, ¿no? Se quedó en el otro cuerpo, ¿no? Y ellas se van quedando también. Y bueno, y van tratando de hacer... hay una escena interesante, ¿no? En donde ellas tratan de hacer con diferentes cosas, ¿no? Con un pelo, con un vestido, con cosas así. Sí. Ellas tratan de hacer una especie de un lugar, ¿no? De una especie de... Querían hacer paredes, querían hacer algo que se pareciera a la vida, ¿no? Claro, y en el medio ponen un fuego, claro, que también no es un fuego, sino es algo que simboliza un fuego, ¿no? Claro, porque no hay materialidad en ese lugar, ¿no? Claro, y no hay dolor, no hay... En realidad no saben ni siquiera si es que hablan, no saben cómo se comunican. O sea, todo lo que existía ya no existe, ¿no? Y ahí también, o sea, a la gente que le guste leer ese tipo de cosas, yo creo que puede ser bien interesante, ¿no? Claro, le puede llegar a encantar. Claro. Sí. Pero bueno, vámonos con nuestras reflexiones que quizás... Sí, agregar quizás que hay una... ya entrando en las reflexiones de alguna manera también, una enorme riqueza de lenguaje. Sí. Yo tengo mis observaciones, pero hay que admitir que la riqueza del lenguaje es enorme en esta novela, ¿no? Claro, sí. Yo me lo leí, tú te lo leíste en castellano. Sí. Y yo me lo leí en noruego. O sea, lo leímos en dos idiomas diferentes, pero ninguno de ellos fueron idiomas originales. Yo tengo la misma impresión en noruego, porque es con respecto al lenguaje. Con respecto al lenguaje, sí. Bueno, cosas importantes, Manu. ¿Qué te pareció? Bueno, entrando a lo bueno. Entrando a la reflexión. Porque te voy a interrumpir, pero no queremos contar mucho más de la novela, porque la idea de este podcast no es contar toda la novela, ¿no? No vamos a contar ni lo que va pasando en el medio ni cómo termina. No. Pero ya hemos contado de qué se trata y bueno, tendrá su desenlace esta novela, ¿no? Y de eso no vamos a hablar, pero sí decirle a nuestros auditores que obviamente hay un desenlace también muy original, muy al estilo de Lindstad. Mira, bueno, el libro en sí es muy vasto, ¿no? O sea, hablamos aquí de gente que son historias que no se parecen. Claro. Cuenta 7 historias cuando se trata de 7 mujeres. Claro, cuenta 7 historias. Bueno, lo que tienen en común es que están ahí, pero que algo malo les pasó. O sea, no están ahí porque... no se murieron, no se quedaron dormidas, sino que... Claro, no se murieron de viejitas, no se fueron en el sueño, sino que son algunas cuestiones abruptas, trágicas. Claro. Y hay una parte en la cual quizás yo reaccioné un poco, y es donde para poder escribir de tantas culturas diferentes, o hay que saber mucho o no, o sea, claro. Yo creo que por ahí te pueden pillar un poco, ¿no? Hay cosas, hay reacciones que nosotros tuvimos cuando se trata un poco de la interpretación del problema norte-sur, ¿no? Claro, pone justo a Rosa Inmaculada y a Namuna, la chica de Senegal, son justamente las pobres. Claro, y las dos son pobres. Las dos tienen menos recursos intelectuales, claro, ¿no? Mucho menos que la francesa, que la rusa y que la Shlomit. Claro. Definitivamente es como... Las chicas judías, especialmente igual las chicas rusas, ya son, o sea, tienen un análisis, digamos, vinculado a la literatura, claro, al arte, a todo esto, sí. Y tenemos estas dos chicas pobres que en realidad se están rebuscando y que tuvieron suerte porque alguien las ayudó o las trató de ayudar o las claro. engañó. Y por ahí, digamos, también es como, o sea, abordarlo, decir, digamos, yo te critico por esto, el libro está mal, no quiero decir eso. Pero yo quiero decir que quizás a lo mejor es una historia que hemos escuchado algunas veces, ¿no?
Sí. ¿Está escrito para un público europeo o está escrito para todos? Buena pregunta. Claro. Yo tuve, claro, varios problemas en la lectura. Uno de ellos es el que tú acabas de mencionar, ¿no? Esto de entrarle a culturas tan diferentes y extenderse. Porque tal vez podría, ¿no?, mencionar someramente cosas que son de otro, digamos, de otras constelaciones, ¿no?, culturales, pero acá, sobre todo en el tema judío, hay mucha profundidad. Bueno, ella opera dentro de un marco cultural específico porque es finlandesa. La crítica desde una perspectiva interseccional puede ser útil para entender cómo su identidad influye en su escritura y en la forma que aborda otros contextos culturales. Pero está ese pero para mí, ¿no? Hasta dónde es casual que justo las dos mujeres que son del sur global son como las pobres, ¿no? Y las mujeres del norte son las mujeres más empoderadas, quizás, o de alguna manera. En el norte es una de las tantas lecturas que uno puede tener. No, la cosa no empieza y termina ahí, eso hay que decirlo también, ¿no? O sea, tienen muchas diferencias las mujeres, pero también tienen muchas cuestiones en común. Observa ella, yo creo que tiene una posición de género, ¿no? Porque son todas mujeres y sufren en vida cuestiones que son muy comunes a las mujeres. Hay, entre otras cosas, violaciones, o sea, hay un montón de cuestiones que son lamentablemente muy común, ¿no?, que afectan al género femenino. Yo creo que también el tema de lo mágico, para mí, en algunas partes resultaba poco verosímil, pero es una opinión muy personal, es mi lectura. Creo que arriesgó mucho ahí también la autora. No sé, me pasó un poco también con La estrella de la mañana de Knausgård, que hubo cosas en esa novela que yo sentí que estaban de más. Y acá me pasó lo mismo. O sea, como que no te lo creíste. Claro. Sí. Yo creo que se extendió demasiado en más de una ocasión y eso empezaba a hacer que costara un poquito dar vuelta a la página. Sí, y creer realmente a fondo lo que estaba contándonos el narrador. Tengo otros comentarios que hacer, pero ya tienen que ver con sus recursos literarios, ¿no? Técnicamente su estilo. Se va saltando entre tiempos y perspectivas. Eso a veces también puede confundir un poco, ¿no? Hay que estar como muy atento como lector a agarrar el hilo ahí donde hay que agarrarlo. Claro, no, es un libro exigente. Muy exigente, sí. Metió de todo ella en este libro. Yo honestamente me pregunto si aquí no hay un problema del que mucho abarca, poco aprieta. Te digo, es la primera novela de una autora escandinava con estas características. Entonces, me sorprendió mucho. Me parece lo menos escandinavo que he leído de una autora escandinava. Ya. De alguna manera. Sí, ¿no? sí. Mete todo el tema de lo mágico. Bueno, existe la mitología nórdica, no es que aquí no exista la magia, ¿no? Pero creo que arriesgó mucho al querer hablar de tanto al mismo tiempo. A mí de pronto me da la impresión de que cada historia podía haber sido una novela. Que lo mismo me pasó con Knausgård. Que cada personaje era un libro para mí. Sí, quizás es una tendencia, ¿no? Porque la crítica que ha recibido esta novela aquí en los países escandinavos ha sido muy buena, ¿no? Incluso la autora fue nominada al premio nórdico de literatura y, o sea, ha sido muy aplaudido, ¿no? Sí. La crítica ha venido quizás de otras partes. O sea, una de las preguntas que se hacían, ¿no? en nuestro trabajo investigativo que hicimos, yo me encontré con preguntas como, ¿es esta una versión de la multiculturalidad a la finlandesa? O sea, yo te digo, no, sin querer ofender, ¿no? No, claro. Igual también, por otro lado, hablando de cosas que nosotros comentamos,
es que aquí por primera vez tenemos a dos personajes que no son blancos hombres europeos, sino ahí tenemos a dos mujeres, una de africana y la otra de Brasil, o sea, que a pesar de todo tienen un rol muy importante en el libro. Sí, pero están situadas en un lugar, digamos, de pobreza, ¿no? Sí, pero por lo menos existen. Pero por lo menos existen, Claro. bueno, es así como mal de mucho consuelo. Sí, claro. Pero bueno, sí, o sea, todas estas son apreciaciones nuestras. Yo creo que ella ha querido en esta novela hablar de tanto, porque uno puede agarrarse del lado, por ejemplo, cultural. Uno se puede agarrar el libro del lado místico, del rol que tiene la magia en nuestra existencia como humanidad, digamos. Uno se puede agarrar del lado desde una perspectiva más bien filosófica, acerca de la vida y la muerte, ¿no? Lo puedes también abordar de un punto de vista más político y sobre todo político de género. O sociológico también, ¿no? La relación entre individuo y comunidad, desde un punto de vista también religioso, porque aparece mucho, sobre todo a través del judaísmo, una cantidad enorme de información que tiene que ver con el papel que juega la religión en las vidas de los seres humanos, ¿no? Y muchos sean detalles. Religiosos, sean ateos, por cierto. Claro, ¿no? Y muchísimos detalles, ¿no? O sea, Cantidad enorme de detalles, ¿no? Ella, ahí podemos también hablar un poco de cómo está construida la novela, porque no es una novela convencional, tiene párrafos completos, por ejemplo, tiene un párrafo larguísimo en hebreo. Obviamente yo pasé de largo todas las páginas porque no sé hebreo y no usé inteligencia artificial para leerlo, así que me la salté. Sí. Utiliza tamaños de letras distintas, tipografía distinta, utiliza formas de afiche, apartados, o sea, todo. A mí un poco como que me agobiaba porque tanto en contenido como en forma es como querer hacerlo todo. Habían formas de, o sea, páginas de periódico. Claro. Hay una ponencia sobre la anorexia y el judaísmo. Sí. Hay después había una especie de tratado sobre respiración también. Sí. Bueno, y la novela comienza, esto sí yo creo que lo podemos decir, ¿no? Con conocimientos enormes sobre anatomía y medicina. ¿No? Sobre todo lo que tiene que ver con los ojos y la vista. Claro. Y es como mucho de todo y a mí me parece que ha sido el de Laura Lindstedt un proyecto no solo ambicioso, sino de altamente riesgoso. ¿Sí? Combina todo ahí, ¿no? Sueño, realidad, va, vuelve, o sea, usa un montón de técnicas que son muy fabulosas, pero que si exageras puedes, bueno, irte por un camino que nunca es deseado para ningún autor. Claro, pero después, o sea, mirando por otro lado, hay a lo mejor hay gente que le encanta este tipo de cosas, ¿no? Pero Porque, evidentemente, claro. yo quisiera nada más decir que Manuel Spataris y Janina López son dos lectores que hacen podcast sobre libros, ¿no? Sí. Nosotros no tenemos la palabra mayor, ni mucho menos, ¿no? No. Entonces yo hablo desde mi lectura y lo que no significa, ¿verdad?, que el libro pueda gustar, y de hecho ha gustado mucho a muchísima gente. Claro, ¿no? Así que por eso que no les dé miedo leerlos tampoco. No, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Es un libro que vale la pena leerlo, digamos, no es... a mí me costó, pero tiene la gracia de ser distinto también, ¿no? A lo que acostumbramos a leer de literatura nórdica. Bueno, en cuanto a ritmo, por ejemplo, también hay momentos en que es bastante acelerado, va agarrando como un ritmo, luego va más lento, luego acelera de nuevo, luego va lento. O sea, si hay algo de lo que no me cabe duda es que Lindstedt ha puesto toda su maestría sobre la mesa en este libro. Sí, aquí o sea, todo lo que ella sabe de contenido y forma lo puso en ese libro.
Sí, no, ahí estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que es una... Pero todo, ese es el punto, que puso todo, ¿no? Es como con una ensalada a la que le echas todas las verduras existentes. Claro. Entonces tú puedes correr el riesgo de jugar ahí con el sabor. Pero bueno, de gustos no hay nada escrito. O sea, es una riqueza de lenguaje. Pero también me pasaba que el uso de distintos recursos literarios, o sea, desde la metáfora, pasando por la hipérbole, por un montón de cosas, es tan excesivo, o sea, es tanto que puede resultar ser demasiado. Sí, bueno, por mí lo que más quizás me llamó la atención, y si empezamos a dividir un poquito el libro, encuentro que hay partes que tienen que ver con la historia de Shlomit. A mí o sea, me interesaron, ¿no? O sea, Claro. esa historia, como al final, digamos, ella termina autodestruyéndose en escena, ¿no? Para mostrar de que esto venía de una idea que era mucho más grande, ¿no? Porque, o sea, es una idea que tiene que ver con un colectivismo que la obligaba a ella a ser de una otra manera y que incluso la obliga a dejar a sus hijos, ¿no? Y eso a mí me pareció muy interesante. Sí, ahí tienes una problematización de un tema que por sí solo hubiera sido magnífico. Entonces, mi pregunta, muy Manuel, actual es... hoy día también. Absolutamente. Mi pregunta es si la novela pudo haber sido un libro más corto. No sé. Quizás pudo haber sido más corto o quizás pudo haber sido varios libros. Porque, o sea, las historias están buenas. Yo encuentro que hay una especie también de... la balanza tira mucho por la parte de Shlomit. Se hace más corta y más simple en otras historias. Claro. O sea, no tiene la misma intensidad, no tiene la misma complejidad tampoco. Hay la historia también de Paulina, muy intelectual, digamos, tratando de entender a este filósofo. Sí. Este Swedenborg. Claro, Swedenborg. Es muy interesante desde cierto punto de vista, pero tampoco, quizás no para todos, ¿no? Pero no se nivela con las otras historias. Hay una ambición grande ahí. Yo creo que ella usa este limbo, por decirlo de alguna manera, para poder abarcar precisamente varias historias, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo contigo. En mi lectura, la historia de la neoyorquina judía, Shlomit, es la historia. O sea, para mí solo su historia podría haber sido un libro. Pero claro, eso la hubiera obligado a la autora a manejar el tema del limbo, del lugar, no lugar, de otra manera. Yo creo, por ejemplo, que una persona que está enferma o que conoce o es pariente de alguien que tiene anorexia, te podría dar muchas más dimensiones solamente sobre eso, ¿no? O una persona que conozca las culturas de los kibbutz también podría, digamos, hablarte mucho más sobre esta pelea que hay, digamos, entre lo colectivo, digamos, y lo personal, ¿no? Que se puede repetir en otras situaciones también, ¿no? O en otros contextos, pero que quizás ahí es tan importante porque hay o sea, es como que el individuo se borra por el colectivo, ¿no? Y justamente eso es lo que está haciendo a través de la anorexia. Entonces, para se necesitarían quizás más detalles en algunas cosas, sumergirse más en estos temas que de por sí ya son temas muy pesados. Muy profundos, se podría extender mucho más en cualquiera de ellos. Pero ella eligió hablar de muchos temas a la vez a través de 7 personajes que crea para esta novela. Y mi conclusión es definitivamente que Laura Lindstedt tiene en esta novela un proyecto sumamente ambicioso y de alto riesgo. Sí, está bien, Janina. Pero, ¿quién es Laura Lindstedt? Me gustaría que habláramos un poquito de ella para acercarnos ya al final de este podcast. Ella nace en junio del 76 en Helsinki, la capital de Finlandia.
Y bueno, es una poeta reconocida en Finlandia, es parte de una nueva generación de escritores finlandeses en su país y a nivel internacional. O sea, está traducida al castellano, está traducida al inglés, está traducida al finlandés, al noruego, al sueco. Así que ha sido leída muchas veces, ¿no? Yo creo que la complejidad de este libro también llama la atención. O sea, como te decía antes, hay un grupo de gente que le gusta esto. O sea, claro que que mientras sí. más es mejor, ¿no? Y Claro. o sea, así que Y es legítimo, ¿no? es totalmente legítimo. Se graduó en filosofía, así que no es raro que tenga tanta filosofía en el libro. Claro. Y influye mucho en estos temas profundos, ¿no? Que ella trata de abordar. Y además de Neirón, tiene otros libros como es The Last of the Loved Ones en finlandés, no sé cómo sería en finlandés, pero está en inglés ahí, y The Eight, que también está en finlandés y en inglés. Su trabajo ha sido traducido a varios idiomas, como dijimos. Tenemos que... Bueno, ella es conocida por este estilo, ¿no? Este estilo innovador, digamos, tratando de buscar nuevas formas de contar algo, que es algo que, digamos, yo personalmente lo aprecio. Por supuesto. Claro, y tiene una habilidad para entrelazar lo real y lo fantástico. Bueno, nosotros venimos de una tradición de... Claro, tal vez por eso uno también se pone un poquito más exigente, ¿no? Claro, sí, porque nosotros tenemos quizás otra forma de presentar lo real y lo fantástico en Sudamérica. No, y tenemos eminencias ahí. Claro. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Ha recibido galardones? Sí, le han dado premios, le dieron el premio de literatura de Finlandia y el premio de la crítica. Es relevante en la literatura escandinava. O sea, se presenta como alguien fuerte. Y yo te quería hacer una pregunta, Janina, antes de que cerremos. Hay aquí una especie de querer hacer feminismo en el libro. ¿Qué opinas tú? No, o sea, a ver, por un lado no, porque no hay activismo, digamos, no hay una cosa explícita, ¿no? Pero el punto es que no puedes no hacer feminismo si tus personajes son femeninos. En este tipo de novela, ¿no? Cuando lo que vas a acusar son causas de muerte de la experiencia social y cultural que han hecho esas mujeres. Entonces hay un feminismo implícito de todas maneras, porque para poder hablar de ellas vas a tener que hablar de injusticias y de dolores y de sufrimiento, ¿no? Que son los puntos de partida de por qué existe el activismo feminista, digamos, ¿no? No existe porque alguien lo quería como deporte, sino porque hay una historia que respalda la necesidad de tener una agenda feminista en la vida de las mujeres y de las sociedades. ¿Por qué se ha hablado mucho de ello? No, o sea, yo he leído un poco en internet y o sea, una de las cosas de las cuales se habla sobre el libro es que es un libro, digamos, que trata de unir voces de mujeres, digamos, y presentar una especie de problematizar violencia en contra de las mujeres a través de los testimonios de ellas y violencia en contra de las mujeres a través de los colectivos culturales como el kibutz y bueno, y ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que tiene un punto a favor allí en el sentido de que, digamos, muestra de alguna manera que las mujeres, independientemente de su condición social y de su origen geográfico, de momento que vivimos en un solo capitalismo en el mundo, tenemos algunas cosas en común, algunas en común y otras no. Y yo creo que Lindstedt de alguna manera ilustra ambas cosas, lo que tenemos en común y lo que no. ¿No? O sea, no es lo mismo ser una mujer pobre que una mujer rica, pero sí es lo mismo ser mujeres en un mundo donde se nos expone, digamos, a violencia machista. Es decir, los tipos que asesinan mujeres asesinan a mujeres pobres y asesinan a mujeres con dinero. Entonces yo creo que sí. Bueno, eso fue de todas maneras interesante sumergirse en esta novela de la finlandesa Laura Lindstedt. Estamos contentos de haber adquirido ese libro. Lo conseguimos en la Feria del Libro de Madrid en este verano.
pero tenemos que contar que ya fuimos también a la Feria del Libro de Gotemburgo para ir cerrando. Oye, sí. La pasamos re bien. La pasamos súper. Fuimos a la Feria de Gotemburgo, que es una de las ferias más grandes de libros de aquí en Escandinavia. Manu, ¿cuál fue el punto más álgido de la...? Lo mejor fue que pudimos entrevistar a Johannes Anjuru y eso viene. Aplauso. Estamos tratando de trabajar para presentárselos de una manera buena. Una entrevista que tuvimos, de una hora más o menos que estuvimos hablando con él. Sí, tenemos que transcribir y tenemos que hacer varias cosas porque hablamos con él en sueco. Sí. Y hablamos de un libro que se llama, entre otros, ¿no? Que se llama Faktan, que es un libro que él escribió ahora hace poco. Es una especie de recolección del núcleo de por qué Sudáfrica lleva a Israel a la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Y es interesantísimo, con poemas entrecalados de poetas palestinos. Así ya un libro militante. Sí, hay que decirlo. Un libro militante de un escritor importantísimo en Suecia hoy. Así que eso viene, la pasamos súper bien, conocimos gente, hicimos contacto. Así es. Sí, y así que estamos preparados ahora para seguir haciendo más podcasts. ¿Y qué viene? ¿Qué viene para noviembre, cuando ya nos acercamos al duro invierno escandinavo? Ni más ni menos que a Torgny Lindgren. Es un libro de cuentos, es un autor sueco, Torgny Lindgren. No vamos a hablar de todo el libro, vamos a hablar de algunos cuentos que escogemos. Lo vamos a leer todo, pero vamos a escoger 3. Sí, 3 cuentos. Y yo ya me los leí y son... buenísimos. No, son lindísimos. Es un caramelo. Ya, pues, con ese caramelo nos despedimos de todos nuestros amigos, amigas, amigues que nos oyen con paciencia y esperamos con alegría para encontrarnos nuevamente con ustedes en noviembre. Sí. Y aquí los dejamos. Letras nórdicas para todos los hispanohablantes que nos quieran escuchar. Un abrazo, nos estamos viendo. Chao. Letras Nórdicas, programa dirigido por Manuel Spataris y Janina López. Diseño sonoro, montaje de sonido y música original de Cristian Ruiz. Diseño de logo, Goran Spataris. Y la voz en off de Lexi Koren. Escúchanos en Spotify, Podcaster o YouTube. Hasta la próxima.